Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presenta Vox Populi. Conduce Soledad Ruiz Obando. Muy buenas tardes. Gusto de saludarles en este día miércoles. Bienvenidos y bienvenidas acá al Vox Populi 2021 de Polar Comunicaciones, donde esta tarde tendremos diversos temas para abordar. Y para partir este programa, saludar a todos mis amigos, amigas, colegas que desempeñan esta labor de locutores y locutoras. Cuando, digamos, hace ya algunos años se instaura este Día del Locutor, virtud del recuerdo de un grande, justamente del micrófono, Petronio Romo, que indudablemente hizo una importante labor con esa voz privilegiada que encantaba a sus auditores y auditoras. Así es que desde este espacio también saludar a todos y cada uno quienes cumplen esta función y también recordar a quienes ya no están con nosotros y que indudablemente han sido un importante aporte en el micrófono, como el caso de nuestro querido Juan Miranda, también Mario Vivar, Leiva, recuerdo su nombre, el chico Leiva, justamente, pero su nombre se nos olvidó el nombre. Humberto Leiva, don Humberto Leiva, también una voz de las comunicaciones, de los micrófonos magallánicos y tantos y tantas otras, cierto, que han pasado justamente haciendo su aporte en diferentes medios de comunicación. Así es que también para ellos, para sus familias, un recuerdo afectuoso. Y partimos esta jornada con nuestro primer invitado. Se trata de Pablo Álvarez, de Ipsos, con quien hemos estado en el último tiempo conversando con Ipsos respecto de los resultados de diferentes estudios. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, Soledad, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias, y agradecerte porque habíamos tenido un impasse con el tema del horario, con esta diferencia, cierto, horaria que tenemos Magallanes con el resto de Chile, y gentilmente Pablo, cierto, como hoy se ajustó, digamos, a nuestro horario magallánico y está con nosotros, así que por eso también muchas gracias. Sí, tuve que improvisar un poquito, pero está bien. ¿Tú no sabías que estábamos nosotros con otro horario? No tenía idea. Juraba que era en una hora más, pero claro. Está bien, no. Sí, de hecho, bueno, a nosotros también se nos olvida un poco cuando hacemos contacto con gente que está en otras partes, pero claro, es bien raro, digamos, que solo una región del país tenga un horario diferente, pero bueno, así es. Pablo, lo que nos convoca tiene que ver, ¿cierto?, con los resultados de este último estudio que da cuenta justamente de la situación de salud mental de los chilenos y chilenas en torno a la crisis, digamos, sanitaria, digamos, un estudio que no se hace solo en Chile, sino que, digamos, es la comparación también de los diferentes países que se han visto, digamos, en esta situación, y en ese sentido, digamos, nuestro país sale bastante mal parado, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, en relación a estos 28 países donde Chile se encuentra en el segundo lugar respecto donde más ha empeorado la salud mental. Sí, es cierto lo que dices. Nosotros como Ipsos hacemos mediciones periódicamente a nivel mundial. Tenemos sedes, digamos, en muchos países en el mundo. En este estudio específicamente se hace en 30 países, en donde está incluido Chile, y en todos se le aplican las mismas preguntas, en el fondo, y en este caso estamos observando las preguntas de salud mental, que efectivamente Chile sale bastante mal parado entre estos 30 países. En realidad sale en el segundo lugar, en el segundo peor. Claro. No es una noticia muy alentadora, aunque a nivel mundial la tendencia es un poco similar. Digamos, esta pandemia ha afectado, no por igual a todos, pero sí ha afectado muy fuertemente a la mayoría de los países. Aquí prácticamente todos tienen han declarado un impacto muy fuerte en su salud mental, salvo
un par de países, no sé, se escapa un poco China, que en cierta medida está un poco en la normalidad en este momento. Claro. El resto de los países estamos un poco en la misma y Chile un poco peor parado que el resto. ¿Qué tipo de preguntas, digamos, incluía este cuestionario, este estudio? Mira, este estudio específicamente trata 3 temas fundamentales. Uno de ellos es la salud mental, otro es la expectativa de volver a la normalidad, en el fondo, una nueva normalidad. Uh-huh. Y un tercer tema es cuando las personas piensan que la pandemia estaría ya contenida o ya el tema solucionado, digamos. ¿Y cuáles son las expectativas ahí en ese sentido? Mira, a nivel mundial, la mayoría de las personas creen que la pandemia va a estar controlada dentro de un año más o menos. Ya. Estamos hablando de marzo, abril del próximo año, ya estaría, es la expectativa más que nada de la gente. No quiere decir que esto vaya a ser así, simplemente el sentimiento de las personas. Y en el caso chileno es más o menos parecido. También hay una expectativa que está en línea con lo que ocurre a nivel mundial. También un poco más de la mitad de la gente cree que esto va a durar un año más, aunque también hay personas que creen que va a ser para siempre. hay de todo un poco, son menos, pero también existen. Pero está esa desesperanza igual. También existe una cierta desesperanza en algunos segmentos de la población que señalan que probablemente esta pandemia dure más de un año, inclusive algunos creen que nunca. En el caso de Chile específicamente solamente un 3%. Ya. Y personas que creen que va a durar más de un año, ella es un poco más grande. Uno de cada 3 personas piensa que esta pandemia se va a extender más allá de un año más. Esas son las personas más pesimistas en este sentido. Claro, imagino que también ese pesimismo se traduce también en otros sentimientos que tienen que ver con la vida cotidiana de cada persona, porque indudablemente el pensar y sentir de esta forma también afecta el día a día. De todas maneras, estos resultados son bien generales y esconden, generalmente las encuestas son estadísticos que siempre esconden realidades muy particulares. O sea, aquí habría que pensar por región, por ejemplo. En realidad quizás la expectativa de los magallánicos probablemente sea distinta a la que tenemos aquí en Santiago o en el resto del país por diferentes motivos. Por ejemplo, el estado de la pandemia, el estado evolutivo de la pandemia no es el mismo que en Chile que allá, por ejemplo. No sé, en Santiago estamos en cuarentena hace rato, o sea, no hace rato, ya 3 semanas más o menos, y tengo entendido que ustedes ya pasaron la etapa de cuarentena, están en una etapa un poquito de mayores libertades, y por lo tanto eso también ayuda a veces a tener un poquito más de expectativas, de mejores expectativas. Toda la razón. Hemos andado nosotros un poco al revés. Cuando acá estaba la escoba, en el resto del país estaba funcionando algo mejor, digamos, en términos, digamos, de contagios y libertades, como dices tú. Ahora estamos a la inversa. Pero no tan lejano, ya retrocedimos recién, así es que no estamos tan bien tampoco. ¿En qué fase están ustedes? ¿Están en fase...? Ahora nosotros estamos, hoy día es miércoles, mañana se ejecuta, digamos, el retroceso a la etapa menor. Digamos, cuarentena, la siguiente. Perfecto. Y es muy importante eso, porque en los números reflejan, las encuestas son fotos de ciertos momentos. Claro. En este caso, la foto se tomó a principios de marzo, y en la situación país en ese momento era bastante mejor que la de ahora. Y por lo tanto... Volviendo a las vacaciones prácticamente, claro. Volviendo a las vacaciones, ese periodo en que la cantidad de contagios diarios no era tan alta, todo ese tipo de cosas afectan en la percepción y en el sentimiento de las personas, y esta encuesta se tomó en ese momento, y es probable que ahora que la situación ha empeorado bastante, probablemente el pesimismo sea aún más fuerte del que notamos, y la salud mental inclusive sea peor de la que estamos observando. Ahora, Pablo, para digamos, señalar y establecer, digamos, la situación de salud mental respecto de los países, ¿en qué se basa fundamentalmente el estudio para llegar a esa observación?
Las encuestas son básicamente cuestionarios, se aplica una batería de preguntas donde se les pregunta directamente a las personas en qué situación, qué sentimientos sienten en estos momentos. Por ejemplo, hace 6 meses, no en esta encuesta, en otra encuesta preguntábamos por sentimientos como el estrés, la depresión, por ejemplo, y las mismas personas responden. En el fondo un autorreporte que se hace respecto a lo que ellos creen que es cómo se sienten. Claro. En este caso me acuerdo que 6 de cada 10 se sentía estresado y más o menos 1 de cada 5 se sentía deprimido. Estamos hablando de abril del año pasado, que es un momento también más fuerte de la pandemia. Ahora es un poco similar, son preguntas en donde se les plantea directamente cómo ha cambiado su estado emocional desde el comienzo de la pandemia, es decir, a principios del año pasado hasta ahora. Entonces ahí uno puede observar si es que ese sentimiento que ellos tienen es que ha empeorado mucho, poco o ha mejorado. También hay personas que declaran que su salud mental ha mejorado, pero son los menos. Ya, pero en el fondo son preguntas sumamente directas, como tú dices, de autorreferencia respecto de lo que cada uno siente, pero bastante, digamos, directo. No es que se desprenda de lo que dice, sino que es totalmente directo. Exactamente. Ahora, ¿hay algún aspecto de este estudio que de alguna manera establezca, cierto, esta relación que pudiera haber entre la crisis social y económica relacionado con la salud mental y cómo está ha influido también en ello? No, en el estudio no tenemos, digamos, las herramientas para poder hacer una asociación directa del estado emocional de las personas con la situación económica, pero sí podemos ayudarnos. En Ipsos, afortunadamente, tenemos varios estudios que se hacen en paralelo, podemos ir observando otras herramientas y ahí uno se puede percatar que, por ejemplo, la situación económica está más o menos en línea con estas percepciones de las personas. Estamos notando, por ejemplo, hasta antes de esta nueva crisis, digamos, esta nueva ola que ha estallado la última semana, hasta antes de eso la percepción económica, por ejemplo, se notaba mejor. Y eso también tenía un correlato con la expectativa económica, me refiero, que la gente pensaba que la situación económica iba a mejorar en el corto plazo. Y eso también se veía en el estado de ánimo de las personas. Creían que la situación del país iba a estar mejor, en el fondo todo iba a mejorar un poco. Pero no sabemos ahora estamos esperando las nuevas mediciones a ver qué pasa, pero yo me temo que ya esas expectativas van a ir bajando un poquito y probablemente impacten en estos otros elementos más subjetivos como el estado de ánimo, el estado de la salud mental de las personas. Ahora, en relación, bueno, tú nos contabas, ¿cierto?, iniciando la conversación, que estamos en el segundo último lugar y que si lo vemos al otro extremo, China, por ejemplo, se pudiera encontrar en una situación opuesta a la nuestra respecto de este tema. Pero como en la misma situación o parecida a la de Chile, ¿a qué otros países encontramos? Sí, aquí hay varios países que están en una situación similar a la de Chile. Yo te los puedo nombrar, digamos, pero para entender por qué están en esa situación, habría que analizar mucho la particularidad de estos países. Por ejemplo, Turquía está peor que Chile, es el número 1 en las personas que que declaran una salud mental que ha empeorado en el último tiempo. Claro, hay que analizar bien qué está sucediendo en Turquía. Yo la verdad no desconozco un poco, pero sí sé que también están atravesando una segunda ola muy fuerte en este país. También están teniendo una cuarentena fuerte, miles de casos la última semana. Entonces es probable que no sé, haya también un gran pesimismo en estos momentos. Claro. Hay países también como Brasil, que también es una situación que es muy similar a la de Chile. Y bueno, en Brasil es un caso más cercano, sabemos un poco mejor qué sucede allí y efectivamente ahí sabemos que la situación del COVID ha sido muy, muy, muy grave. Están saliendo nuevas cepas de Brasil, ya hay 2 o 3 que se han identificado. Exacto, claro. La cantidad de muertes diarias son de miles de personas.
Entonces, en ese caso, claro, la situación es grave en términos reales y la percepción que tienen las personas sobre su estado de ánimo también lo demuestran, como en esta encuesta. Y nuestros vecinos argentinos, pregunto porque, bueno, si bien es cierto, claro, estamos bien cerca, pero también me imagino, ¿cierto? Tiene que ver también como en la idiosincrasia que tienen los pueblos también para enfrentar, ¿cierto?, las situaciones. Y en ese sentido, ¿en qué lugar encontramos a nuestro país vecino? En el caso de Argentina lo vemos en la mitad de la tabla. Ya. La verdad que, claro, dices tú, a lo mejor hay un tema más cultural, de idiosincrasia, de cómo se toman las cosas nuestros vecinos, pero tampoco quiere decir que estén bien, ¿no? Claro. Que estén en la mitad de la tabla, en este caso, estoy viendo que significa que un 45% de las personas cree que su situación de salud mental ha empeorado en el tiempo. Es decir, igual casi la mitad cree que su situación mental no ha mejorado, sino que ha empeorado. El caso de Chile es de 55%, tampoco es una diferencia tan grande entre los dos países. Solamente que, claro, están todos tan pegaditos en esta tabla de posiciones que claro, parece más abajo, pero sí, en una situación también grave. Pero son muy similares, en definitiva. Bien. ¿Y la brecha, Sí. por ejemplo, con China? No, la brecha con China es la más amplia. China tiene solamente 1 de cada 5 chinos cree que su situación de salud mental ha empeorado con el tiempo, y eso es muy distinto al caso chileno, que es 1 de cada 2, más de 1 de cada 2, son el 55%, como te decía. Entonces, ahí la diferencia es muy grande, y claro, si uno analiza el caso de China, si uno analiza el contexto social de estos momentos en China, el virus prácticamente no existe. Ya los casos diarios son de 20, de 15, y no es nada comparado a lo que está sucediendo en Occidente. Están viviendo otra realidad. Sí, y además, bueno, y esto cuando lo relacionamos con la situación, bueno, justamente en los últimos días hemos estado conversando acá en nuestro medio con profesionales del área de la salud mental, tanto psiquiatras como psicólogos, y bueno, sabemos que la situación sanitaria efectivamente está apuntando como prioridad, ¿cierto?, al tema del COVID, pero la salud mental en términos de atención se ha visto también colapsada porque hay muchísima demanda y unas listas de espera que son muy amplias. Al menos esa es la situación de Magallanes, que me imagino que no debe ser muy distinta al resto del país. Sí. O sea, ese es un tema que probablemente ahora se ve opacado por la situación coyuntural, de la cantidad de casos, de la ola, ¿cierto? Pero evidentemente va a haber un momento en que se va a tener que tomar en serio. Me refiero a políticas públicas más fuertes. Esto no va a salir para nada gratis en términos mentales. Hay que hacer un trabajo fuerte que ojalá sea apoyado a nivel de políticas públicas. Claro. Y en este estudio, ¿hay alguna diferenciación o el que uno pudiera establecer, por ejemplo, respecto de hombres y mujeres o grupos etarios? Sí, eso ya es entrar un poquito... A hilar fino. Generalmente las mujeres tienen una tendencia a tener una mayor depreciación de la salud mental, pero en este caso no tengo el dato específico, sinceramente. No me ha llegado la información a nivel tan desagregado. Pero digamos, en la dinámica habitual más o menos se maneja de esa forma, que justamente es que... Sí. Generalmente hay ciertas tendencias que uno recurrentemente ve en el tiempo, y en este caso de salud mental, por lo general afecta principalmente a mujeres y también a grupos etarios mayores también, que es lo que también vemos, grupos mayores a 50 años, 60 años, sobre todo, de tercera edad. Perfecto, sí.
Efectivamente, claro, como tú dices, y en distintas, no sé, pues, situaciones en las que se encuentran las regiones, los países, justamente en esos grupos donde más se visualiza esta dificultad, este problema, esta necesidad de abordarla. Pablo, agradecerte muchísimo tu tiempo, tu disposición, y a Ipsos, por supuesto, que también en el último tiempo ha aportado muchísima información para poder compartir, bueno, con todos, pero en especial, ¿cierto?, lo hemos podido tener acá en Vox Populi y en Polar Comunicaciones, así que muchas gracias tanto a Ipsos como para ti también. Muchas gracias a ti, Soledad, por la invitación. Ojalá que no sea la última vez. No te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda. Que estés muy bien, muchas gracias. Chao, chao. Ahí está esta información que, bueno, la verdad es que no nos sorprende tanto en el sentido de que ya, digamos, habían antecedentes que efectivamente la salud mental de la población en general y en particular en este caso de Chile, claro que se ha visto afectada en gran medida por la crisis sanitaria y por todo lo que está ocurriendo, porque la crisis sanitaria evidentemente ha derivado también en otro tipo de crisis, como hablábamos de la social y económica. Nos vamos a la pausa de esta hora de la tarde para volver inmediatamente con nuestro próximo invitado, un personaje bien particular por lo demás, así que no se vayan, volvemos.